Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes de la materia de materiales de construcción, ciclo 16, grupo A. El día de hoy vamos a realizar algunos ejercicios de relaciones volumétricas y gravimétricas. Empecemos. Bueno, nuestro primer problema dice lo siguiente. Una muestra de suelo tiene un volumen de 0.05 metros cúbicos y una masa de 87.5 kilogramos, una humedad del 15% y una gravedad específica de 2.69. La pregunta es, determinar relación de vacíos, la porosidad, el peso específico seco y el grado de saturación. Ok, entonces lo primero que hacemos en un problema es verificar nuestros datos, ¿no? Tenemos como datos el volumen total de la muestra, que es 0.5 metros cúbicos. Ese es su volumen. Y tiene una masa de 87.5 kilogramos. Un porcentaje de humedad del 15%. Nos pide calcular la relación de vacíos, la porosidad, el peso específico seco y el grado de saturación. Ok, lo primero que se hace cuando nosotros tenemos un ejercicio, en lo posible, tratar de elaborar un esquema como el que vemos aquí. Y con este esquema, nosotros ya sabemos que esta parte es la parte sólida o la fase sólida. ¿Mm? Aquí tenemos la fase líquida compuesta por agua y la fase gaseosa. Bien, entonces yo normalmente les digo a los chicos que llevan esta materia o a los de mecánica de suelos 1 de que lo primero que debemos hacer es calcular todo lo posible que está en este cuadro. Sin embargo, en este caso, bueno, a modo de práctica pueden hacerlo, pero en este caso nosotros vamos a ir directo a las preguntas que tenemos aquí. La relación de vacío, la porosidad, peso específico seco y el grado de saturación. Bien, entonces, si hemos visto el video anterior, podemos notar lo siguiente. La relación de vacíos, que tiene denominado la letra E, aquí está. La relación de vacíos es igual al volumen de vacío, que es la suma del volumen de aire más el volumen de agua, dividido entre el volumen de sólidos. Entonces, es una comparación neta de los volúmenes que tenemos en nuestro suelo. Pero en nuestro suelo solo tengo el volumen total, que es 0.05. No tengo cuánto es esto y esto y esto. Solo sé que es la sumatoria de los tres. Pero tengo tres variables, ¿no? Que pueden ser cualquier valor. Entonces, no puedo calcular la relación de vacío aún. La porosidad. ¿Mm? La porosidad es si más no me equivoco, es el volumen de aire más volumen de agua dividido entre el volumen total. Tampoco puedo calcularlo en este momento, porque no tengo el volumen de vacío. El peso específico seco es el peso el peso, no masa, peso del suelo dividido entre el volumen de suelo, y a ese cociente lo divido entre el peso del agua. O la masa de suelo dividido entre el volumen de suelo por el peso específico del agua. Tampoco tengo ni la masa de suelo seco ni el volumen de suelo seco. Y el grado de saturación, tampoco tengo los componentes de esa fórmula. Entonces, ¿qué hacer en este caso? ¿Ya? Cuando no tengamos el peso específico seco, calculamos el peso específico. Bien, entonces calculemos. El peso específico de la masa de suelo o el peso específico total es igual al peso total dividido entre el volumen total. En este caso, no tenemos peso en sí, tenemos masa. Trabajamos con la unidad de masa.
La masa es 87.5 kilogramos, ¿ya? Kilogramo fuerza, ¿no? Kilogramo igual a kilogramo fuerza. Dividido entre el volumen total. El volumen total es igual a 0.05 metros cúbicos. Entonces yo reemplazo 87.5 entre 0.05 metros cúbicos y tengo el peso específico total, que es 1750 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos. De esa manera determino el peso específico total. Valda, ¿y para qué calculaste el peso específico total si me pide el peso específico seco? Y el peso específico seco es el peso del suelo seco dividido entre el volumen total. Tengo el volumen, pero no tengo el peso seco del suelo. Bien, pues utilizo esta otra fórmula. Otra fórmula con la que puedo obtener el mismo resultado. El peso específico, si está solito o si está con la T, significa peso específico del suelo o peso específico total. ¿Ya? El peso específico total dividido entre la 1 más la humedad. Bien, esta humedad, ojo, no está con porcentaje, es sin porcentaje. ¿Ok? Entonces, usamos esa fórmula. Reemplazo el peso específico seco, perdón, el peso específico de la muestra de suelo, 1750 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos, dividido entre 1 más la humedad que es 15. 15 dividido entre 100 es igual al 15%, ¿verdad? Y así elimino el porcentaje. Porcentaje con porcentaje se va. Y el peso específico seco va a ser igual a 1521.74 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos. Ok, ya calculado ese valor, determino el grado de saturación. El grado de saturación les mostré una fórmula en las diapositivas, pero les voy a pasar otro formulario donde tengo varias fórmulas a las cuales puedo llegar al mismo resultado y un documento el cual les va a ayudar a comprender cómo yo puedo de una fórmula desarrollar otra, ¿ah? Por medio de despejes, entre otros. Bien, entonces el grado de saturación en ese formulario que le voy a pasar del libro de Carreteras, Calles y Autopistas de Raúl Valle Roda, ingeniero civil boliviano, me dice lo siguiente. El grado de saturación en porcentaje puede ser igual al peso específico del agua dividido entre el peso específico seco menos 1 sobre la gravedad específica por el 100%. Me guío por esa fórmula y reemplazo. En este caso, como estoy trabajando con kilogramo fuerza sobre metro cúbico, también kilogramo fuerza es equivalente a kilogramo, ¿no? Entonces, bueno, es igual a kilogramo. Despejo, coloco 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. O sea, el peso específico en este caso lo relaciono más a lo que es una densidad. 1000 kilogramos sobre metros cúbicos lo divido entre el peso específico seco, que es 1750 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos. Kilogramo fuerza igual a kilogramo, ¿no? Entonces divido los dos y le resto la gravedad específica que es de 2.69. Valda, ¿y dónde sacaste ese valor de 2.69? No lo veo en mi tablita. Bueno, no está aquí, pero si se fijan bien, yo lo coloqué aquí. 2.69. ¿Ok? Entonces ese 2.69 que ustedes ven en esta parte superior es el que yo coloqué aquí. Muy bien, entonces teniendo en claro eso, ¿sí? Yo reemplazo todo esto en mi calculadora y el resultado me sale 19.97% de saturación. ¿Qué quiere decir eso? Que el suelo está levemente húmedo, ¿no? Que tiene cantidades de agua dentro de ella, está en un estado húmedo, poco saturado. Bien, ahora calculo la relación de vacíos y la porosidad. ¿Por qué calculo la relación de vacío y la porosidad? Porque ya yo calculé el peso específico seco y el grado de saturación. Bien, entonces lo que me falta calcular es la relación de vacíos y el porcentaje y la porosidad, que yo no sé cuánto va a ser. ¿Correcto? Bien, entonces una vez
tenemos nuestra fórmula, empezamos a hacer lo que es el reemplazo. La humedad es 15%, coloco el 15 de aquí. La gravedad específica 2.65, perdón, 2.69. ¿De dónde lo saqué? De acá arriba. Y la humedad, que la saturación que es 19.97%. Entonces aquí miren, porcentaje con porcentaje se pueden eliminar. Lo puedo colocar así o lo puedo colocar dividido entre 100, como lo hice en este caso acá, que lo dividí entre 100. ¿Por qué no lo dejaste en porcentaje? Porque me iba a variar. Yo quiero el peso específico seco, no se maneja en porcentaje. Pero en este caso me van a decir, pero la relación de vacío tampoco. Sí, pero porcentaje con porcentaje se eliminan, se simplifican y puedo obtener el resultado de la relación de vacío en dato numérico. El grado de saturación es igual a E sobre 1 más E. Bien, entonces, en este caso, la relación de vacío me da 2.021. Y yo reemplazo ese dato en esta fórmula. 2.021 dividido entre 1 más 2.021 me da 0.66, que es el grado de porosidad que tiene nuestro suelo. Muy bien, jóvenes, hasta aquí hemos terminado el primer ejercicio. Espero que lo hayan entendido. Vamos con el segundo. Papam, papam. Bien, entonces mi segundo ejercicio me dice lo siguiente. Vamos a eliminar todo lo que anoté, borrar todos los dibujos. Ok, si tengo una relación de vacío de 0.81, una humedad del 12% y una gravedad específica de 2.68, calcule la porosidad, la saturación, el peso específico y el peso específico seco. Con esos datos procedo a realizar mi tablita. Coloco la porosidad 0.81, la humedad 12%, la gravedad específica 2.68 y empiezo a colocar el símbolo de mis incógnitas. Van a disculpar, estoy un poquito ronco. Bien, entonces, dado esos datos, empiezo yo a reemplazar. Mi porosidad, la fórmula es E dividido entre 1 más E, ¿no? Porque yo tengo el dato de E. Entonces empiezo a reemplazar. 0.81 dividido entre 1 más 0.81 me da una porosidad de 0.45. Por favor, vayan revisando sus calculadoras y si es que me llego a equivocar en algún dato, en alguna fórmula, corríjanlo y me lo ponen en los comentarios de la plataforma de YouTube. Bien, ahora procedo a calcular el grado de saturación. La saturación me da la siguiente fórmula. La humedad es igual a la gravedad específica dividido entre la relación de vacío. Entonces tengo la humedad que es 12%, tengo la gravedad específica que es 2.68 y tengo la relación de vacío que es 0.81. Como pueden ver, tengo los tres datos, simplemente reemplazo. 12%, 0.81 y 2.68. Como resultado tengo una saturación de 39.703%. ¿Mm? ¿Por qué está en por ciento? Porque yo manejé el porcentaje en por ciento. Si yo lo hubiera dividido entre 100, esto sería 0.397 o 0.4. Y en ese caso, ya la saturación máxima llegaría a ser 1 y la mínima 0. Entonces, estaríamos diciendo que está como un 30%, 40% saturado. Perdón. Bien, una vez calculamos la saturación, procedo a calcular el peso específico del suelo. El peso específico del suelo, como sabemos la fórmula, es el peso del suelo dividido entre su volumen. Pero en este caso, yo no tengo ni el peso ni el volumen. Por lo tanto, me recurría a usar otra fórmula, ¿no? Y entre esas fórmulas encontré la siguiente. El peso específico del suelo es igual a la gravedad específica por el peso específico del agua, dividido entre 1 más la humedad por la gravedad específica sobre la saturación. Yo procedo a reemplazar mis datos 2.68 por 1000, ¿bien? ¿Qué es 1000? 1000 es el peso específico del agua, dividido entre 1 más la humedad, que es el 12%,
por 2.68 dividido entre 39.703%. Por ciento con por ciento se va y el peso específico del suelo es igual a 1480.65 kilogramos sobre metros cúbicos. Y es así como yo calculo el peso específico de mi muestra de suelo. Bien, procedemos a usar la siguiente fórmula. Vamos calculando nuestra última incógnita, que es el peso específico seco. El peso específico seco es igual al peso específico dividido entre 1 más la humedad. Si yo reemplazo el peso específico y lo divido entre 1 más la humedad, que es el 1480.65 dividido entre 1 más 12 dividido entre 100. Aquí ya no lo dejo en porcentaje. ¿Por qué? Porque el peso específico nunca se maneja en porcentaje. Sus unidades son kilogramos sobre metros cúbicos. Al reemplazar tengo que el peso específico seco es igual a 1322.01 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos o kilogramos sobre metros cúbicos. Y así, jóvenes, tenemos, miren, 1, 2, 3, 4 incógnitas resueltas. Y con eso terminamos el segundo ejercicio. Pero ojo, en este caso nos dijeron calcule, pero no nos dieron las unidades. ¿Mm? ¿Y qué pasa si por casualidad me vienen los datos y me dice que el peso específico lo quiere en newton sobre metros cúbicos y el peso seco sobre newton sobre metros cúbicos? ¿Se podrá resolver? ¿Ah? Para ello tengo que hacerles recuerdo de lo siguiente. Bien, voy a usar este lapicito. La masa es la cantidad de materia que se encuentra en una sustancia y se maneja en kilogramos. ¿Mm? Y el peso es a una unidad, bien, que me trata de trabajar cómo esa masa se encuentra en un lugar donde existe una fuerza de gravedad. ¿Mm? O sea, cómo se ve esa masa atraída hacia la Tierra. Entonces, el peso llegaría a ser, ¿ya?, una unidad de masa, que es kilogramos, por una gravedad, que en este caso es la gravedad de la Tierra, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado me da la unidad de peso, que son los newton. ¿Ok? Entonces, por eso yo les decía que cuando venía la tabla, la gráfica de peso y volumen, aquí era la parte volumétrica y aquí era la parte de peso, y por eso se manejaba con W y no con M, porque la mayoría de los ejercicios se trabajan con peso. ¿Ok? Entonces, la unidad de peso es newton. Bien, una vez sabido eso, vamos a resolver el ejercicio. Me pide calcular el peso específico, porque si yo calculo la porosidad y la saturación es exactamente lo mismo, el peso específico, ¿ya?, pero en unidades de newton sobre metros cúbicos. Entonces yo reemplazo mis unidades. La gravedad específica es 2.68. El peso específico del agua va a ser 1000 por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Ay, a ver, el peso específico del agua, pero no te dice en las unidades de Newton, claro. Ahora, si multiplicas kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, te da Newton y eso lo divide entre metros cúbicos. Pero alguien me va a decir, a ver, yo no entiendo. Si el peso específico es igual a peso sobre volumen, ¿cómo es eso? Me van a decir. ¿Cómo yo puedo transformar entonces el peso específico en unidades de Newton si lo tenés en peso sobre volumen y el dato que tenés acá es masa? Te van a decir, ¿no? ¿No? Tenés una densidad en kilogramos sobre metro cúbico. Bien, yo sé que este peso es igual a la masa
por la gravedad sobre volumen. Y en este caso me da el peso específico. Yo tengo que 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. O sea que me está hablando de kilogramos, que es la unidad de masa, y me está hablando de metros cúbicos, que es la unidad de volumen. Lo que yo necesito hacer es multiplicar eso por mi gravedad. Y mi gravedad es 9.81. Si yo multiplico eso, automáticamente, ¿qué tengo? Tengo mi peso específico en unidades métricas por la gravedad, que es 9.81. Y al multiplicar kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, voy a tener la unidad de newton sobre metros cúbicos. ¿Ah? Es así como funciona. Bien, entonces ya, más o menos te entiendo, medio que te la creo, man. Ustedes introducen a su calculadora y ven lo siguiente. El peso específico va a ser 14.525.189 newtons sobre metros cúbicos. Y me van a decir, ajá, mira, aquí los newtons son menores que en kilogramos sobre metros cúbicos. Claro que van a ser menores. Van a ser menores. No hay ningún problema. Es así. Porque un kilogramo es igual a 9.81 newton. Me la está charlando. Fíjate, pues, multiplica y dividí y te va a salir eso. ¿O no? Revisen esos calculadoras. Entonces, estos problemas son de física 1 por si acaso, las unidades. Luego pasamos a calcular el peso específico seco. Entonces, ¿qué es lo que hago? La misma fórmula que acá, 1480.65, pero le multiplico por 9.81 y el resultado me va a dar 12.968.91 newtons sobre metros cúbicos. Y como podemos ver, es menor que kilogramo fuerza sobre metros cúbicos. Y con eso podemos haber dicho de que newton sobre metros cúbicos y kilogramos sobre metros cúbicos en ambas unidades pudimos resolver el ejercicio. Muy bien. Con eso vamos entonces a nuestro último problema. En este problema ya me sentí tan cansado que simplemente recorté el documento en PDF que yo realicé. Bien, me hice el ejercicio. Si tengo un peso específico húmedo de 122 libras sobre pie cúbico y una humedad del 14.7%, con una gravedad específica de 2.68, calcular la relación de vacíos, la porosidad, la saturación, el peso específico seco. Bien, entonces me van a decir, pero el peso específico húmedo, yo no vi eso. Chicos, no se olviden que el peso específico húmedo es igual al peso específico normal. Es un peso específico del suelo, pero que este tenga agua. ¿Ok? Es lo mismo. Entonces, pasándonos a eso, vamos viendo que el peso específico seco es igual a peso sobre volumen más 1 sobre la humedad. Y eso de peso sobre volumen, como es un peso total entre un volumen total, me da el peso específico. Peso específico por 1 es igual a peso específico. Ah, de ahí sale la fórmula, me van a decir. Claro. Entonces, yo sé que tengo el peso específico, que son 122 libras sobre pie, y lo divido entre 1 más la humedad, que es 14.7. Lo divido entre 100 porque está en porcentaje aquí, 14.7%. 14.7 entre 100 me va a dar aproximadamente 0.147 de humedad. Entonces, introduzco esa fórmula en mi calculadora y tengo que el peso específico seco es igual a 106.36 libras sobre pie cúbico. El peso específico del agua ahora. Tenemos libras sobre pie cúbico, pero el peso específico del agua lo tengo en kilogramos sobre metro cúbico. Entonces realizo lo que se llama la conversión. Yo sé que una libra es equivalente a 0.454 kilogramos.
Entonces, kilogramos con kilogramos se simplifican y ya tengo mi dato en libras. Ahora, metro cúbico. Yo sé que un metro cúbico es igual a 0.3048 metros elevado todo eso al cubo, ¿verdad? Y eso va a ser equivalente a un pie. Entonces, un pie cúbico es igual a 0.3048 metros cúbicos. Metro cúbico con metro cúbico se va y me van a quedar unidades libra sobre pie cúbico. Es así que el peso del agua es igual a 62.37 libras sobre pie cúbico. Una vez teniendo eso, reemplazo en mi fórmula de la saturación 62.37 libras sobre pie cúbico dividido entre 106.36 libras sobre pie cúbico, que es el peso específico seco, menos 1 sobre la gravedad específica, que es 2.68%. A ver, más lento. ¿De dónde miércoles sacaste esa fórmula? De aquí. Como pueden ver, la saturación es igual al peso específico del agua, que es 62.37, dividido entre el peso específico seco, que es 106.36. Aquí está peso específico seco, peso específico del agua. Menos 1 sobre GS, que es 2.68. Todo eso lo multiplico por el 100. De esa manera, tengo que la saturación de mi suelo es del 21.33%. Bien, terminado eso, calculo. Ya calculé el peso específico seco. La saturación, tengo el grado de saturación. Ahora voy a calcular la porosidad y la relación de vacío. Empecemos por la relación de vacío. La relación de vacío es igual a la humedad por la gravedad específica dividido entre el grado de saturación. La humedad, que es el 14.7%, la gravedad específica, que es 2.68, dividido entre la saturación, que es 21.33. De ahí están los datos que tenemos. Porcentaje con porcentaje se va y de ese modo calculo que mi relación de vacío es 1.81. Una vez terminado ese dato, me voy a la porosidad. La porosidad es igual a la relación de vacío dividido entre 1 más la relación de vacío. Entonces, 1.85, que es mi relación de vacío, lo introduzco en la fórmula. Dividido entre 1 más 1.85. Tengo mi porosidad, que es 0.65. Y bien, con eso ya encontré todo lo que me pide el ejercicio. Recalculemos a ver qué me pidió. Me pidió el peso específico seco. El peso específico seco, yo sé de que es 106.36 libras sobre pie cúbico. Me pidió el grado de saturación. ¿Cuál es el grado de saturación? El grado de saturación es 21.33%. Me pidió la porosidad N. ¿Cuál será la porosidad? La porosidad es 0.65. Y por último, la relación de vacíos, que es igual a 1.81, que está aquí. Bien, con eso hemos terminado de calcular nuestros 3 ejercicios que tenemos previstos para la clase de hoy. Muy bien, jovencitos. Entonces yo le voy a dejar estos 4 ejercicios para que ustedes practiquen, para que craneen y para que puedan tratar de poner en práctica todo lo que han avanzado. El primero, un suelo tiene una relación de vacío de 0.65 y la gravedad específica de los sólidos es de 2.68. Calcular el peso específico seco. Peso unitario es lo mismo que peso específico. El peso unitario saturado, peso específico saturado, ¿no? Y el peso específico sumergido. Entonces, ese ejercicio van a poder hacerlo con el formulario que les voy a pasar al grupo, ¿ya? El ejercicio 5, a la muestra del problema anterior, o sea, con los resultados anteriores, se le agrega agua hasta lograr un 60% de saturación. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una saturación del 20%, por ejemplo, yo tengo que sumarle 40%. Y para sumarle ese 40% quiere decir de que aumenté mi agua, ¿no? Entonces pueden hacerlo por regla de 3 simple, o usen su imaginación, o usen la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que me quiere pedir acá? Me pide que halle la humedad de la muestra y el peso unitario de la muestra total. Una vez yo le haya aumentado la humedad de la muestra.
El ejercicio 6 me dice que la muestra de suelo tiene un peso unitario de 1,9, una gravedad específica de 2,69. ¿Cuál será la relación de vacíos, la porosidad, la saturación, el peso específico saturado y el peso específico seco si mi humedad es del 28%? Una muestra de suelo seco tiene una relación de vacío de 0,8, una gravedad específica de 2,68 y me pide calcular el peso específico total, el peso específico saturado y el peso específico seco. Bien. Y por último tengo que a la muestra de este problema anterior le vamos a agregar agua hasta lograr el 55% de humedad sin que varíe la relación de vacío. Vamos a calcular cuál va a ser 55% de saturación. Para este 55% de saturación, ¿cuánto va a ser la humedad de la muestra? Y el peso específico total. Bien, entonces eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias. Les agradezco que hayan estado presentes. Bien, y cualquier duda lo vemos en clase virtual, ya, por medio de la plataforma. Ok, muchísimas gracias. Que tengan muy, pero muy buenas noches. Chau, chau.